Buenas tardes, ingenieros. ¿Me escuchan? ¿Se oye bien el audio? Sí, profe. Perfecto. Bueno, muchas gracias por estar. Creo que estamos la mayoría. Somos 23 participantes, entonces solamente son algunos los que no pudieron asistir. Jefa, ¿me podrías hacer favor de grabar la sesión y posteriormente compartirla? Sí, profe. Gracias. Entonces, nada más déjame. Martínez. Okay. A ver, ingeniera, listo. Si me puedes ayudar, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bien, vamos a continuar. Voy a compartir mi pantalla para ver dónde nos quedamos. Permítame. Voy a compartir pantalla. Ok. Está bien. Ahora sí, compartir pantalla. Listo. Espero puedan visualizarla sin ningún problema. Entonces, voy a irme a la... Ok, a la pizarra. Bien. Hasta donde nos quedamos fue en lugar de tener lo que es la doble banda lateral, bueno, tenemos la banda lateral única en modulación AM, y esto hace que podamos modificar algunas cosas, algunas situaciones. Ya vimos con respecto a los filtros, y bueno, esta parte ya la trabajamos. No sé si exista alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que vimos la clase pasada. ¿Ninguna? Ok. Bueno, entonces voy a proceder ahora nada más a hacer la parte de la modulación AM de alta potencia. En esta es muy similar, o es casi igual. Voy a modulación. AM. Entonces es lo mismo. De este lado tengo a FDT. Tendré el multiplicador. Tendré al coseno de omega CDT. Tendré a la salida filtro pasabanda. Y seguramente lo conectaré a la antena y voy a transmitir. A diferencia de lo anterior, o a diferencia de lo que vamos a manejar, voy a colocar en azul, seguramente tendremos un nivel de offset de la señal. Offset. A le llamamos con la letra A. Por lo tanto, a la salida nos quedará que AM de alta potencia es igual a una A más la FDT, que multiplica al coseno de omega CDT. Entonces, en este caso, AM de alta potencia es igual a una A coseno
de omega c de t más una f de t coseno de omega c de t. Si en la anterior lámina desarrollamos y vimos que íbamos a tener una f de t coseno, que la tenemos aquí, a la salida del multiplicador, y dijimos que eran las bandas laterales, seguramente entonces aquí sabemos que tenemos f de t coseno de omega c de t y son bandas laterales. Entonces a esta se le llama bandas laterales, y por lo tanto a la multiplicación de a coseno de omega c de t se le conocerá como la portadora. Quiere decir entonces lo que habíamos ya comentado en algún momento, que AM es igual a la portadora más las bandas laterales. ¿Sale? Quiere decir entonces que habíamos dicho que la portadora, vamos a ver que el 70% corresponde a la portadora y el restante 30% corresponde a las bandas laterales. Quiere decir entonces que hay una multiplicación con dos términos. Es lo mismo que hemos estado trabajando en esta parte, solamente que vamos a hacer lo siguiente para que quede un poquito más claro. Quiere decir entonces, voy a ponerlo en color azul, T, en este caso AM de T, y en lugar de que comience desde aquí y tengamos cerrado el espectro, seguramente entonces, como lleva implícito este offset, quiere decir que aquí llevo una A. Por lo tanto, esa A se abrirá y entonces, perdón, dejen borrar, aquí está mal. Tiene que ser con respecto a menos A. La función espejo, y seguramente internamente tendremos al coseno, y el coseno va de este lado dentro de la envolvente. Quiere decir que en lugar de que yo esté manejando un espectro cerrado en el cual tengo mi señal original junto con su espejo, bueno, internamente llevo a la portadora y esa portadora está dentro de los lóbulos o está dentro de la portadora, en este caso es la envolvente. La envolvente, aquí lo voy a anotar, la envolvente son las bandas laterales y lo que está dentro, en este caso, es la portadora. Profesor, disculpe la interrupción. Un compañero me pide que mencione, por favor. Sí, gracias. Listo. Entonces, si se dan cuenta, la modulación AM con AM con portadora suprimida es muy similar. Tiene las mismas características, los mismos elementos, a diferencia de un offset. Y en el offset lo que vamos a hacer es manipular esa amplitud. Al manipular esa amplitud, seguramente nosotros lo que haremos es abrir el espectro
y en lugar de tener AM con portadora suprimida, no tenemos contenidas toda la potencia en las bandas laterales, seguramente vamos a abrir este espectro. Eso en tiempo, esto lo haremos en tiempo, pero en frecuencia lo que haremos es lo siguiente. Aquí lo voy a dibujar, a ver si yo tengo originalmente con portadora suprimida, al ir aumentando o al tener el offset en la amplitud, seguramente entonces se empezará a aparecer lo que es la portadora. Y al tener esa portadora seguramente vamos a encontrar pues una delta, y ahí es en donde nosotros decimos que la potencia se divide en las bandas laterales y en la portadora. Esta portadora se lleva el 70% y las bandas laterales se llevan un 30%. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo en la grafiquilla de de esta es lo que he escuchado que le dicen las muelas, ¿cuál es la portadora y cuál es la espectro en frecuencia? Del espectro en frecuencias, ¿cuál es la portadora y cuál es las bandas laterales? Porque, por favor. Repito, la portadora, perdón, voy a borrar esto. El espectro de las bandas laterales es este, que es lo que hicimos con AM con portadora suprimida. Cuando tú haces que el nivel de offset crezca, empiezas a variar el nivel de offset, lo que hace en frecuencia es empieza a aparecer esta portadora o esta banda o esta pulso, ¿sí? O esta delta. Conforme vas aumentando el número o el valor en la amplitud, haz de cuenta que agarras el botoncito y empiezas a hacer crecer, empiezas a modificar la amplitud del offset. Esto se empieza a abrir y en frecuencia empieza a crecer una delta que está marcada en color rojo. ¿Sí me explico? Hasta cierto valor. Y entonces se dice que en este caso las bandas laterales son las que están de color azul, la portadora es la que está en esta parte, y entonces esta es la potencia total, que se divide el 70% en la portadora y el restante 30% en las bandas laterales. No sé si así quedó más claro, ingeniero. Sí, profe, mucho más claro, gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Ok. Entonces, Profe, entonces, la diferencia entre la modulación AM y la anterior que habíamos visto es solo el offset. Sí, es solo el offset. Mantengo la frecuencia y la fase constantes, es decir, no hago ninguna modificación ni en frecuencia ni en fase, no me meto con ellas. Lo que varío es la amplitud. Una modulación significa variar. En este caso, ¿qué es lo que estás variando? La amplitud. ¿De quién? De la señal que estás colocando como moduladora. ¿Me explico? Sí, profe. Ok. Entonces, modulación AM. Mantengo la frecuencia y la fase fija y la amplitud la varío.
Modulación FM, mantengo la amplitud y la fase fijas y varío la frecuencia. PM, varío la amplitud y la frecuencia, y la que mantengo fija es la fase. Esos son los tres tipos de modulación en forma analógica. ¿Sale? Ok. ¿Cómo lo haríamos o cómo lo mediríamos en la parte práctica? A ver. Yo en el laboratorio tengo un osciloscopio. Este osciloscopio va a tener 2 canales. ¿Sale? Bien, voy a tener aquí voy a tener un generador de funciones. Aquí voy a poner osciloscopio. Generador de funciones. ¿Sale? El generador de funciones, en este caso, tiene una entrada, porque el circuito que ustedes van a colocar, que es un modulador AM, si ustedes lo buscan, es el 1496, que es el que teníamos que armar en algún momento. Me van a buscar de tarea el 1496 y van a ver qué circuito es, qué circuito equivalente es el que maneja el 1496. Y seguramente tendré yo que manejar una parte o una alimentación positiva y una alimentación negativa. ¿Sale? Entonces voy a tener un osciloscopio y un generador de funciones. En el caso del generador de funciones, seguramente en el generador de funciones requiero alimentar al circuito. Aquí puedo hacer un puentecito, parte negativa, o tierra, mejor dicho, tierra. Tengo parte positiva y parte negativa. Con el generador, no es el generador, es fuente de voltaje. Ahorita les voy a decir dónde va a entrar. Dejen borro aquí. Y lo voy a cambiar. Es fuente de voltaje. Ok. Repito, con la fuente de voltaje voy a alimentar al circuito para que funcione el circuito. ¿Sale? Y voy a tener de este lado, ahora sí, mi generador de funciones. ¿Sale? El generador de funciones, vamos a decir que tiene 2 canalitos. ¿Sale? Uno de ellos va, vamos a ponerlo en verde, a tierra. Lo meto a esta entrada. El otro va a tierra. No voy a cambiar de color para que no haya problema. Cambio. Ahora vamos a ponerle un amarillo a tierra. Y entonces lo voy a colocar en la entrada. Quiere decir que el 1496 tiene un multiplicador en las 2 entradas. Esas 2 entradas son las que estoy colocando de color verde y color amarillo. ¿Sale? Una es la portadora, la otra es la moduladora. ¿Cuál tiene que ser la condición? Que una de ellas tenga alta frecuencia con respecto a la otra. ¿Sale? Y a la salida, entonces
Entonces ahora sí voy a mandar a mi filtro para que la pueda acoplar a la antena. Hasta aquí recuerden que se llama modulador. Hasta aquí, acoplándola con la etapa de potencia, ya no es uno, ya no será un modulador, sino será un transmisor. Y el transmisor va a servir para que pueda yo acoplar con la antena para que pueda ser transmitida. ¿Qué es lo que voy a hacer o qué es lo que puedo hacer? Lo voy a colocar en color azul. Esta salida la puedo mandar a tierra y aquí puedo yo colocar qué es lo que tengo a la salida. Y aquí tengo tierra y la otra la puedo colocar a donde está la moduladora. Esto lo tendríamos que armar en el laboratorio. Y en el laboratorio teníamos que verificar lo que hemos estado haciendo en esta situación, en tiempo y en frecuencia. Esto es AM con portadora suprimida y esto es AM de alta potencia. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, entonces, por ejemplo, para la práctica que puso del modulador, ¿le ponemos el 1496 o el circuito equivalente? No, ningún circuito equivalente, todavía no vemos a esa parte. Yo les dije que del generador de funciones, había un generador de funciones. Y ese generador de funciones estaba con está en un generador de tal manera que lo único que teníamos que hacer era sacar al generador y someterlo. Ya no tengo yo que sacar ahorita otro circuito o tener el multiplicador, porque ya el generador de funciones ya lo tiene. Sí, exactamente, nada más. No lo estamos generando, o más bien no lo estamos llevando a cabo, ¿no? Ya está implícitamente en el generador de funciones, que dice modulación en AM y modulación en FM. Gracias, profe. Órale, pues. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Ahora, ojo. ¿En dónde van a mover el offset de la señal? ¿En la fuente de voltaje o en el generador de funciones? En la fuente de voltaje. ¿Me pregunta o me contesta? Ok, perfecto. Bueno, ya hay dos personas que mencionan que en la fuente de voltaje. ¿Alguien más? Yo pienso que en el generador A, perdón. Ok. Exactamente, exacto. El offset se varía en el generador de funciones, no en la fuente de voltaje. La fuente de voltaje solamente está conectada para que funcione el circuito. El offset en donde yo lo voy a manipular será en el generador de funciones. ¿En qué parte? ¿En la moduladora o en la portadora? Exactamente, en la moduladora. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer en la práctica la conexión, no va a ser en la portadora. En la portadora solamente necesito un coseno de mega CDT y una frecuencia alta. ¿Con respecto a quién? A la portadora. O a la moduladora, mejor dicho, perdón, a la moduladora. Quiere decir que la portadora tiene que ser de alta frecuencia
y la moduladora tiene que ser de baja frecuencia, donde voy a modificar el offset en el generador de funciones. Por lo tanto, hay una perillita en un osciloscopio, en un generador de funciones, en donde dice offset. Vamos a ver si es cierto. Déjenme, voy a dejar de compartir. Permítanme. Profesor, ¿me podría repetir dónde es el nivel de offset en la moduladora? En la moduladora. Okay. En la moduladora. Porque en el dibujo que les coloqué es con respecto a FDT. FDT es la moduladora, perdón. La portadora es el coseno de omega CDT. Ahí no me voy a meter. Voy a compartir la pantalla. Permítanme. Voy a abrir el multisim. Permítanme, mi computadora es un poco lentita. Ok. Dejen que abra mi... Ok. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver uno que tenga la carátula. Creo que es a ver. Ok. Vamos a ver si este generador tiene el offset, tiene un nivel de amplitud. Al lado ahí está, offset. No lo veo, ingeniera. Al lado de... Ok, sí, el offset. Ok. Vamos a hacer una prueba. A ver si es cierto. Vamos a colocarlo con un osciloscopio. ¿Les parece? Vamos a colocarlo aquí. Y vamos a ver un generador de funciones, un multímetro y un osciloscopio. Quedamos en que necesitamos echar a andar nuestros dispositivos para que estén funcionando. Aquí tenemos un volt. Aquí ya tenemos el osciloscopio. Vamos a generar una señal de AM y le vamos a dar una amplitud de 1 volt. ¿Les parece? Entonces, si yo aplico amplitud, seguramente aquí podré modificar, o de este lado habíamos dicho que con el cursor podíamos modificar. Entonces vamos a ver si este es para bajar. Okay. Vamos a ver si me lo permite con los cursores. ¿Con las flechitas que están abajo, profe? Sí, con esas. Sí, lo estoy. Nada más quiero pasar. Porque no me permite pasar al... Ahí está. Ok. Aquí tendría yo que pasar a los 2 volts. Vamos a ponerle 3 volts, ¿les parece? Ahí están los 3. Pasamos para acá. Luego reducimos. Y vamos a tener... Bueno, vamos a ponerle 4 para que tengamos 2 arriba y 2 abajo. Entonces seguramente estaremos así. Vamos a bajarlo para que sea 0. Ok. Y vamos a conectarlo, ¿les parece? Conectamos. Acuérdense que es de esta parte. No, aquí lo conecto al primer canal.
Vamos a darle un poco por acá. Ya vi que ya se hizo las conexiones. Ya vi que ya está encendido. Entonces lo único que tengo que hacer es hacer la simulación. Y seguramente ahí tenemos una señal que es una senoidal. Y esta senoidal comienza a partir de 0 volts. Entonces, si lo hacemos en cuanto a, este es el horizontal, esto sería la amplitud. Entonces aquí lo tendríamos un poquito mejor. Y bueno, aquí lo que podemos hacer es que podemos visualizar nuestra señal. Ok. Si se dan cuenta, comienza a partir del origen. Ahora habría que ver, aplicarle el offset. Entonces, no tengo que hacerlo en la parte de arriba, sino en la parte de abajo, en el offset. Y les dice que van a aumentar el nivel de offset. Entonces, yo lo que haré es que necesito ir moviendo. El detalle es que aquí tengo en milivolts, entonces tengo otra vez que volverme a ir a la flechita para déjenme, para ahí en el generador, si se dan cuenta, está en el offset. Voy a ver si me lo permite, porque no me deja con las flechitas. Aquí necesito modificarlo. Bueno, a lo que voy es, ¿ya se dieron cuenta qué pasa con la señal? Sí, se va desplazando hacia arriba. Hacia arriba, exactamente, o hacia abajo. ¿Estamos? Entonces, lo que estoy haciendo es que estoy añadiendo el offset a mi señal. Y entonces, en lugar de comenzar en 0, comienza en un determinado valor que yo le esté dando. Eso quiere decir que en la modulación lo que tienen que manejar es el offset, no la amplitud. La amplitud ya la van a mantener fija. El offset es el que van a manejar. Pero también el offset tiene hasta cierto valor. No nada más es de cagar y diga, lo empiezo a mover. 10, 15 volts. No. Tiene un pequeño valor en el cual es muy sensible y rebasa la unidad. Al rebasar la unidad, quiere decir que ese valor ya sobrepasó. El índice de modulación me va a servir para saber hasta qué voltaje es el que tengo que estar yo colocando en el valor. Y eso lo miden con el trapezoide de modulación. Vamos, es que en este caso ya tiene la M, por eso aquí les decía, miren, ya no tiene sentido porque pues ya lo trae por default a M. Si yo le doy Shift y le doy modulación, vean por qué se produce la función espejo. Porque si yo aumento la frecuencia o el valor en cuanto al tiempo, se va a producir, vean la variación que existe en amplitud en el eje de las Y's, no en el eje del tiempo. ¿Me explico? Por eso se llama AM y es en donde yo lo sitúo. ¿Sale? Entonces, aquí no sé si tenga un XY. ¿Se acuerdan? El semestre pasado vimos el trapezoide de modulación. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Para qué sirve el trapezoide de modulación? ¿Nadie? ¿De Micha?
chavos, nadie. No, me arreca. Ahorita se los voy a dejar para que vuelvan a recordar. Bien, voy a pasar a mi tableta para que lo pueda yo explicar. ¿Alguna duda? No puedo aquí hacer la conexión en XY. Aquí sí tenemos en el osciloscopio el valor de XY. Déjenme ver dónde está, que pueda yo obtener. Creo que es en forma matemática. Transformada de Fourier. Vamos a darle. Ok. El osciloscopio es un instrumento de medición en tiempo, por lo tanto voy a ver lo que estoy viendo en la parte superior. ¿Sale? Si yo le aplico una transformada rápida de Fourier, seguramente se comportará como un analizador de espectros. El analizador de espectros sirve para medir en frecuencia. Ok. Voy a ver si lo puedo mover. Ok, déjeme ver en tiempo si lo puedo yo hacer más grande. No se alcance su micrófono, por favor. No lo alcanzo a escuchar, no lo alcanzo a ver. Bien, este pulso, otra vez, lo que pasa es que si no tengo que salirme y verlo. Me tuve que quitarme, porque se dejaron. Por favor, para que no me tenga yo que salir, y apaguen sus micrófonos. Compañero Efren, ¿eres tú? Es que si no me voy a tener que salir, apagar su micrófono y regresarme. Ok. Si yo aplico la transformada rápida de Fourier, lo que me va a dar es este pulso rojo que apenas se alcanza a ver. Quería yo visualizarlo. No sé, no me deja ver. Pero bueno, este pequeño pulso rojo es el que nosotros vemos como el espectro radioeléctrico, el espectro de la función. Es decir, la pequeña muelita que ustedes ven es la que se presenta en esta parte. Entonces, cuando yo aplico la FFT, si se dan cuenta, si yo quito la FFT, seguramente, a ver, vamos a ver si mediciones. Déjenme ver si lo puedo quitar. Ahí está. Quito la transformada rápida de Fourier, pero si aplico y le doy transformada rápida, me aparece ese pulso o ese espectro. Entonces, esto es lo que ustedes verían, así lo verían en el osciloscopio. Repito, hay una parte en la cual se puede medir el espectro radioeléctrico. ¿Cómo lo verían? En el analizador de espectros, se vería más grande y parecería esa muelita que le estoy dibujando. No puedo ver. Sí. Ajá, en frecuencia. Y en tiempo, lo que haces es abrir el espectro, la envolvente, para que la portadora crezca. Al hacer eso, lo que hacemos es que con esto tienes mayor cobertura, porque es para una transmisión punto a multipunto. Solamente que eso que hacemos, el hacer el offset, es muy sensible, porque el índice de modulación tiene que ser menor a la unidad. Hacemos cobertura o tenemos cobertura, tenemos potencia, tenemos mayor potencia, pero ¿qué crees? Que la potencia, la que se la consume es la portadora, no la moduladora.
Ese es el inconveniente que tenemos en AM. En FM podemos hacer o invertir los valores. Es decir, la portadora solamente que se consuma el 30% y el 70% se lo lleva las bandas laterales. Las bandas laterales, repito, es la información que yo quiero que se transmita. Pero para hacer ese cambio se traduce en que tengo que pagar más de lo que estábamos, de lo que veníamos trabajando. Entonces FM es muy cara. Puedo yo cambiar, puedo yo modificar y decir, pues el 70% está en mis bandas laterales, no hay ningún problema, y el 30% pues lo tengo en la portadora, no hay ningún problema. El hacer esa modificación hace, y lo vamos a ver, que hay algunos cambios en cuanto a la generación de FM, pero FM es más caro en cuanto a costo que AM. Entonces ahí el usuario pues tendrá que decidir. ¿Quieres tener cobertura, pero que la potencia se la lleve la moduladora? Pues te va a salir más caro. Es como cuando ustedes contratan ciertos paquetes y si ustedes ven y requieren más cosas, pues obvio que les van a cobrar más de lo que en su momento se estaba llevando a cabo. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Es que necesito bajar. Ajá, no, lo que pasa que si te das cuenta, aquí en AM, si yo tengo, vamos a regresarlo. Voy a regresarlo. Es que como aquí ya nos está dando la modulación AM de forma directa, el generador de funciones ya te está dando esa función. No tengo el multiplicador para que diga, le voy a meter una señal con un generador y le meto la otra señal con otro generador. ¿No? Para que entonces, en donde yo le aplique el offset, sea en la moduladora. Aquí, el detalle es que aquí me lo da. Lo que podemos hacer, a ver, déjenme checar, si de pura casualidad, que no creo, pero necesitaríamos buscar un multiplicador. Sí, dime. Entonces, lo que estamos viendo sería, por así decirlo, de ese generador de funciones, ¿es una modulación AM, pero de portadora suprimida? Ándale. Con un offset, nada más. Sí, ese es AM con portadora suprimida. Bueno, así sería AM con portadora suprimida. Nos hace falta abrir el espectro, ¿no? Sí, eso es lo que... Ajá. Cuando le apliquemos el offset, seguramente pues abriremos el espectro. ¿Por qué no lo puedo llevar a cabo? Porque el generador de funciones ya me está dando la función de AM. O sea, ya lo tengo integrado. Necesito buscar un dispositivo en el cual tenga un multiplicador y puedo llevar a cabo la modulación. Voy a hacer la práctica ahorita. Ustedes saben manejar MATLAB, son expertos en manejar MATLAB, ¿no? No realmente, profe, pero haremos el esfuerzo. Bueno. Se intentará, profe. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacer en MATLAB, hay un multiplicador, ahí sí lo he visto. Y ahí podemos meterle con el multisim. ¿Se acuerdan que el semestre pasado hicimos el multisim para ver lo de las muelitas con la ortogonalidad? Sí. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos esas muelitas? Y eso fue una aproximación de señales, una comparación con respecto a otra, y esa era la ortogonalidad. De ahí nosotros vemos pues la muelita que tenemos en frecuencia. Vamos a intentarlo. Yo voy a hacer la práctica, ustedes traten de hacerla y métanle el multiplicador y dos señales. Así como metimos un sumador, ¿se acuerdan que hicimos en la aproximación de señales con un sumador? Nada más le teníamos que colocar las entradas. En frecuencia,
vamos a meterle un multiplicador y el multiplicador tiene 2 entradas y colocamos un generador. Bueno, 2 generadores, uno para la moduladora y otro para la portadora. Uno que sea de 1 kilohertz y la otra tendría que ser de 2 kilohertz para que podamos ahí meterle la modulación, que eso sí lo podemos hacer. Vamos a dejarlo como tarea, eso quien gusta hacerlo. Yo lo voy a hacer en AM. Aquí necesitaríamos buscar el 1496 y no sé si exista el 1496. Necesitamos buscar si existen las librerías del 1496. Si tenemos la librería del 1496, pues ya la haríamos. Y entonces buscaríamos la forma de armar el circuito. Si no, por favor, busquen la hoja de especificaciones del 1496 para que se den cuenta cómo podemos utilizar ese modulador. Viene la configuración y se van a dar cuenta que lo único que hacíamos era armar el circuito con los valores de resistencia. Y ahí viene la salida. Por favor, búsquenlo, se los voy a pedir de tarea. Y se van a dar cuenta que ahí a lo mejor puede ser un poquito más entendible esa parte. ¿Alguna duda? Entonces, voy si lo pueden hacer, si no, yo de todas maneras, en un rato más o por la noche haré la práctica de esta multiplicación. Y a ver si ahí puedo yo verificar con el nivel de offset que lo pueda yo manipular, ¿no? Con el 1496, ¿les parece? Esto se los estaría mostrando el día lunes a más tardar, ¿vale? Sí, profe. Y aquí no lo podemos hacer porque, repito, el generador de funciones ya me trae o ya me está dando la modulación en AM. O sea, ya la trae integrada. ¿Sale? Necesitaríamos tener un multiplicador. La librería es lo que nosotros necesitamos ir bajando para que podamos hacerlo. Pero bueno, yo eso me encargo de que lo podamos hacer y que puedan ver que al aumentar el offset no van a aumentar la amplitud, sino van a aumentar a partir de donde puede empezar a crecer y hasta dónde puede llegar a obtener y se van a abrir los espectros. Bueno, voy a apagar un poquito esto y me voy a regresar a la tableta. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No, profe. Ok. Entonces me paso a la tableta. Ok, y regreso al apunte. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Abrir el espectro y en lugar de tenerlo cerrado, así como lo teníamos en su momento, que es AM con portadora suprimida, vamos a tener AM de alta potencia. Se abren los espectros que existen en esta parte, o se abre la envolvente, y por lo tanto tenemos AM de alta potencia, pero no es un valor muy grande porque aquí aparece el índice de modulación que debe ser menor o igual a la unidad. Y entonces el semestre pasado vimos lo que nosotros llamamos trapezoide de modulación. Y ese trapezoide de modulación, lo que hacemos es ver en el osciloscopio, en la figura de Lisa-Jones XY, buscar este trapezoide. Cuando yo tengo el trapezoide, seguramente en tiempo tengo la abertura y tengo la potencia. ¿Sí? Están abiertos los espectros.
Aquí tenemos cuando M es menor a 1. Cuando M es igual a 1, tengo un triangulito. M igual a 1. Y entonces los espectros están cerrados. Y adentro tengo la portadora. ¿Sale? Y si tengo una mariposita de este tipo, seguramente ya rebasé la unidad, es decir, M es mayor a 1, el índice de modulación, y entonces lo que me voy a encontrar es que voy a tener unos lóbulos grandes y otros pequeñitos, y entonces no es simétrica la modulación, y entonces quiere decir que estoy sobremodulando, es decir, que no existe modulación y que hay problemas en la transmisión. Entonces, este es el trapezoide de modulación. Lo correcto es esto y esto. Lo incorrecto es esto. ¿Sale? Para eso les sirve el trapezoide de modulación, en donde tienen el valor de A y el valor de B. Y entonces tenemos B menos A, perdón, A menos B. Bueno, lo voy a poner al revés. A y B. B menos A entre B más A. Y ese es el valor con el cual ustedes van a obtener su trapezoide y su índice de modulación. El índice de modulación es el valor al cual tiene que llegar, y en AM se tiene hasta la unidad, es decir, por eso les digo, es muy sensible, porque en cierto momento, aunque yo le aplique una amplitud de 1 volt, puedo sobrepasar el índice de modulación y entonces puedo ya no estar modulando. En FM no pasa eso. En FM el índice de modulación pues es en beta y tengo hasta el valor 10. Entonces eso quiere decir que puedo yo manipular el índice de modulación. No es tan sensible como en AM. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, en el caso de la parte que dice A, el lado va a ser en el triangulito y van a ser iguales, bueno, va a tener la misma medida de A. La misma medida de A. Ajá, o sea, si fuera un equilátero, el triangulito de acá. Ok, a ver, déjame situarme. En esta parte, estamos hablando de aquí cuando estamos sobremodulando. No, en la de arriba. Ajá, ahí tendríamos una medida A y en los demás. Es que sería B menos A, pero A pues, es valor a 0, entonces te quedaría B entre B. B entre B, ¿cuánto te daría? La unidad. Exactamente. Gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Cuando M es igual a 1, ¿los lóbulos son del mismo tamaño, profesor? Ajá, sí, y se cierran, así como los manejé en esta parte. Cuando M es menor a 1 puede ser .1, 99, .8, .7, se abren los espectros y entonces tenemos AM de alta potencia. Este es AM de alta potencia, este es AM con portadora suprimida. Y entonces tenemos el trapezoide de modulación, pero tiene que ser menor a la unidad, es decir, esta relación que yo obtenga tiene que cumplir esta relación que tenga que ser menor a 1. Si en este caso solamente tengo el valor de B, pues B entre B pues es a 1 y tengo esta relación, pero cuando ya rebaso la unidad, seguramente tenemos un moñito, y este moñito hace que los lóbulos sean uno más grande que otro, y aquí ya no hay modulación. Aquí ya no se está modulando.
Este es el único inconveniente que tenemos en AM. Pero repito, el pasar de este valor a este valor es el offset, variando el offset, y es muy sensible en AM. Para en su momento fue perfecto a AM, porque solamente transmitían voz. Pero llega a FM, es mucho más cara, tiene mayores ventajas. El único inconveniente es que quien tenga FM o quien quiera FM, pues es más caro. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar uno con respecto al otro. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Profe, ¿qué había dicho que era A y B? A y B son las dimensiones que tienes. Es que este trapezoide, lo que tienes que ver, lo voy a dibujar en color azul. Es el osciloscopio. Entonces tienes que medir esta parte con respecto a esta parte en el eje de las Y's. Esto lo sacan con el osciloscopio, ¿eh? ¿Se acuerdan que en el osciloscopio hay una teclita que dice XY o para sacar la figura de Lisa-Jones? ¿Es correcto? Sí. Ajá. Cuando sacan la figura de Lisa-Jones o sacan la XY, eso lo hacen en el osciloscopio. Para eso sirve esa figura en el osciloscopio, y es para medir el trapezoide. ¿Algún otro comentario? ¿Ninguno? ¿Puedo proseguir entonces? Bien. Entonces, lo único que me resta es, voy a hacer el receptor con AM con portadora suprimida, y ustedes ya harán el receptor con AM de alta potencia. Es decir, voy a tomar en consideración este esquema. Aquí tengo el transmisor y ahora pasaré al receptor. Entonces aquí voy a colocar receptor AM con portadora suprimida. Lo que voy a hacer es que ahora recibo la información, y lo que tengo que hacer es multiplicar por la portadora, que es el coseno de omega c de t. Lo paso a un filtro pasabajas y obtengo mi f de t. ¿Vale? Ahora bien, la diferencia que yo tengo es que tanto en el transmisor como en el receptor tengo el mismo multiplicador con la misma portadora. ¿Sale? El mismo multiplicador con la misma portadora. Quiere decir entonces que lo que estoy haciendo es una modulación síncrona. Aquí le voy a colocar para que lo anoten: modulación síncrona. Es decir, se va a sincronizar el receptor y el transmisor por medio de la portadora. Cuando ustedes quieren escuchar lo que están transmitiendo en 97.7 MHz, es la frecuencia de la portadora. Entonces, el transmisor genera una frecuencia de 97.7 MHz y el usuario necesita generar
la 97.7 MHz para poder obtener su información. A eso se le llama modulación síncrona. Modulación síncrona. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a hacer en frecuencia. Y con eso termino la clase del día de hoy. Lo voy a hacer en frecuencia. ¿Qué transmití? ¿Qué es lo que estoy recibiendo? Lo que estoy recibiendo es esto, banda lateral única. ¿Sale? Entonces, partiendo de este hecho, lo que yo recibo es en frecuencia banda lateral única. Frecuencia AM con portadora suprimida, banda lateral única en frecuencia. ¿Sale? Si multiplico en tiempo, en frecuencia, ¿qué voy a hacer? Voy a convolucionar. ¿Por quién voy a convolucionar? Por un coseno. Entonces aquí voy a meterlo en verde, en amarillo. Un coseno. Omega. Aquí sería coseno. Omega C de T en frecuencia. Y aquí tenemos menos omega C. Perdón, más omega C. Menos omega C. Y el resultado será el siguiente. Este punto lo voy a colocar aquí, porque es una convolución. Entonces voy a dibujarlo para que lo vaya yo armando. Este es mi eje. Frecuencia. Ok. Entonces este punto lo coloco aquí. Al colocar este punto, este espectro se sitúa en esta parte. ¿Estamos? Y aquí tengo a omega C y este otro punto me lo avienta a 2 omega C. Y entonces tengo esta parte. Ahora este punto lo coloco aquí y al colocarlo aquí este se recorre y entonces me queda este punto. De este lado entonces me lo va a aventar hasta 2 omega C porque este punto lo estoy situando en omega C. Por lo tanto voy a tener el espectro complemento. Lo que hago es pasarlo por un filtro pasabajas y el filtro pasabajas lo que hace es dejar pasar la frecuencia y eliminar estos espectros que tenemos fuera de ella. Esto que yo estoy obteniendo es lo que en su momento tenía yo en la función f de t. ¿Me explico? Es la información original que yo transmití y que en el receptor lo que estoy haciendo es recuperar la información. Ya vimos que en tiempo, voy a dibujarlo aquí
en tiempo, pues tendría yo mi señal como como lo habíamos dicho, ¿sí? El coseno, pues voy a tener un coseno, y lo que voy a tener en tiempo, si acá estoy convolucionando, de este lado estoy multiplicando, y entonces el resultado pues será mi señal que originalmente estaba yo transmitiendo, que es una señal no periódica. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Profe, ¿nos podría volver a repetir por qué era modulación síncrona? Por favor. Porque el transmisor y el receptor requieren un multiplicador con la misma frecuencia que voy a utilizar. El coseno de omega CDT, tanto en el transmisor como en el receptor, son la misma. Entonces estamos sincronizados. Si tú transmites en 88.7 MHz, el usuario, para que pueda escuchar lo que estás transmitiendo, estamos utilizando la misma portadora y tenemos que utilizarlo a 88.7 MHz. Por eso se llama síncrona, están sincronizados. Para que ustedes me entiendan, yo hablo y ustedes me escuchan. Manejamos la misma frecuencia, el mismo canal, solamente que necesitamos tiempos para que pueda yo hacer uno y ustedes puedan entenderme. Si todos hablamos al mismo tiempo por este medio, pues no nos vamos a entender porque nos arrebatamos la palabra. A eso se le llama sincronía. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Profe, yo tengo una duda. Bueno, tenía entendido. Ya, disculpe, bueno, tenía entendido que cuando llegaba el receptor, pasaba por la demodulación. Entonces, ¿esta modulación sería la demodulación o cómo sería? Sí. ¿Sí? No, sí, este es el demodulador. Ah, ok. Este lo voy a poner aquí, color amarillo. Todo este es el demodulador. Y de este lado, toda esta parte es el modulador. ¿Me explico? Ahora nos hace falta acoplar la etapa de la modulación con la etapa de la codificación, ¿no? Que eso ya lo veremos, o ustedes, mejor dicho, lo verán en séptimo semestre. ¿Me explico? Hay que recordar el sistema general de comunicaciones, que tiene modulador, codificador, y del otro lado tengo demodulador y decodificador. No hay que perder de vista estos dos bloquecitos. Todavía me falta acoplarlos, porque ahorita si se dan cuenta, pues a todo dar, porque cada quien funciona de forma individual, pero cuando ya empezamos a acoplar etapas por etapas, pues tenemos que empezar a modificar algunas cosas. Eso es problemas de acoplamiento o problemas de mismatching, se le llama así, y esos son acoplamientos que existen, ¿no? Yo les decía, cuando ustedes están solitos, cuando están solteros, son a todo dar y toda buena onda y todo, ¿no? Pero cuando ya actuamos o ya estamos acompañados, bueno, ya no actuamos de igual manera. Entonces son problemas de acoplamiento entre los seres humanos se da, por lo tanto en los circuitos también se da ese problema, problemas de acoplamiento. Cuando ustedes hacen un filtro o hacen un amplificador y lo acoplan en otra etapa, no funciona igual y hay que hacer ciertas modificaciones de acoplamiento. ¿Alguna otra duda? ¿Quedó claro? Sí, yo creo que sí.
pero sí me interesa porque ya a partir de mañana ya no voy a manejar modulación AM, voy a manejar modulación FM, y son totalmente diferentes las cosas, y entonces ahora sí necesitamos regresarnos porque para que podamos entender una, pues necesito haber entendido la otra. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, mañana, el día de mañana, nos vemos a la hora que nos toca, y ya empiezo con FM. Sí me interesaba ya tener la parte de la modulación en forma correcta porque, repito, FM tiene características muy diferentes. FM es mucho mejor que AM, pero es más costosa y tenemos que ver las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Y bueno, también PM tiene sus características. Cuando pasemos a la modulación por pulsos, nos daremos cuenta que ya no necesitamos sincronizarnos, en forma automática se lleva. Entonces, pues es mucho mejor la de pulsos que la continua. Pero llega la modulación digital y los procesos o el procedimiento es diferente. Por lo tanto, la modulación digital es mucho mejor que las dos anteriores, solamente que necesito hacer la conversión de digital a analógico y seguramente de analógico a digital, y seguramente necesitaremos un microprocesador para que llevemos a cabo algunas cosas en las cuales estamos trabajando. Bien, si no hay alguna duda, también ya les dejé trabajo para el día lunes, entonces tenemos chamba para que podamos irlo haciendo. ¿Les parece? Bien, pues si no hay ningún otro punto, les agradezco. Jefa, muchas gracias por haber hecho la grabación. Te encargo, por favor, que la puedas compartir a tus compañeros. Y bueno, pues no me resta más que desearles una excelente tarde y que tengan buen provecho. Gracias, profe, igualmente. Profe, una duda. Para lo de las últimas prácticas de modulación AM y FM, ¿solo le subimos el archivo de multisim o otro archivo también? ¿O un Word con evidencias o algo? Ajá, es que ahí en las instrucciones les comenté, ¿no? Que era el Word y que era el programa, ¿no? Yo tenía duda en eso, que si era la parte de los cálculos que habíamos hecho a mano. Bueno, por ejemplo. Ok, a ver, es que una cosa es con los circuitos. Con los circuitos hay que hacer el cálculo a mano. No necesito que lo hagan en computadora. Si lo quieren hacer en computadora, bueno, ya es cuestión suya. Si no, a mano, en hoja blanca, que se vea mejor presentable. Hacen la simulación, miden los valores. Les encargo nada más que coloquen los valores, suban el programa y en esa misma pues suban el Word con las evidencias, ¿no? Con algunas, sería 1 o 2 hojas a lo mucho, con las fotografías, impresión de pantalla, y con eso es más que suficiente. Obvio, con su carátula de su presentación, eso es de cajón, ¿no? Profe, bueno, para esas 3 primeras prácticas, así como las iba haciendo, las fui poniendo en Word, también escaneé la hoja. Bueno, de los cálculos y la puse en Word, pero los circuitos pues los fui moviendo y esos no los guardé. Digo, si vas a medir voltaje, colocas los multímetros, mídelo, coloca los voltajes, le das impresión de pantalla y bueno, pues en una gráfica en Word, pues ya la pegas. Cuando midas corrientes, cambias en forma corriente. Obvio que tienes que abrir los circuitos porque se mide en serie. Igual vuelves a hacer lo mismo, colocas la pantalla, pero el programa lo dejas uno solo, ¿no? Porque pues, sí, o sea, sí puse ahí las capturas de cómo hice las mediciones y todo eso, pero el programa de multisim no, digo que lo fui modificando. Ajá, pero tienes el principal, ¿no? Con el principal es más que suficiente. Tienes, por ejemplo,
puedes tomar como principal el de voltaje. Puro circuito, ¿no? Ajá, y ese es el que subes. Ok, profe. ¿Vale? Hay algo que ustedes tienen que saber. Ustedes tienen que entregar evidencia de que lo que hicieron, pues tengan la evidencia. En sus reportes, cuando estén en la industria, pues les van a pedir reportes de las evidencias que ustedes llevaron a cabo. Entonces, nadie les va a decir, oye, pues requiero esa foto, requiero esta otra foto, requiero esta foto. Lo que ustedes van a hacer es tener evidencia de todo lo que ustedes hicieron. Si ustedes dicen, del principal, ese va a ser mi circuito, y ya subo mi circuito y digo, aquí está, puede ser sin multímetro, puede ser con multímetro, pero es el principal, y ya las modificaciones las van ustedes haciendo y van haciendo capturas de pantallas. Por ejemplo, en mi caso, a mí se me ocurre y decir, a ver, voy a hacer un circuito, el básico, con las resistencias, con los valores. Ese lo copio y lo pego y hago otro circuito y digo, circuito de voltajes, serie voltajes. Coloco todos los multímetros y hago la medición. Ya tengo mi circuito. Genero mi impresión y esa es la que le envío para tener mi evidencia. Hago el de corrientes. Bueno, las conexiones del voltaje, pues ya las hice en paralelo. Hago el de corrientes. Copio el mismo circuito base y ahora empiezo a abrir circuitos y coloco los multímetros. Ya tengo mi segunda evidencia, pero también tengo mi programa. Para el tercero, que es potencia, agarro el wattmetro y en el wattmetro coloco, a ver, esto se coloca así, esto se coloca así. Y entonces ya tengo mis evidencias. Si en determinado caso yo les digo, a ver, fulano de tal, muéstreme su circuito en donde obtuvo la potencia. Entonces ustedes pues, ya tienen el circuito, no es que no lo presenten, sino que ya lo tienen, la evidencia la presentaron, pero si hay que hacer o hay que demostrar, pues yo ya tengo mi circuito preparado. Eso es lo que tienen que ir haciendo. Nadie allá afuera les va a decir cómo generar los reportes, ustedes tienen que tener iniciativa. Ya también eso hay que irlo trabajando. Entonces yo les dije que, bueno, hagan el circuito, suban el circuito y muéstrenme las evidencias en Word, porque sé que hacen algunos cambios, algunas modificaciones. Pero si ustedes si ustedes se adelantan, siempre hay que ir un paso adelante. Digo, bueno, pues voy a generar mis 3 circuitos. Estos 3 circuitos corresponden al de serie. Y si me llegaran a preguntar, o si yo tengo que hacer alguna modificación o tengo que hacer algún cambio, pues aquí lo tengo. No me gasta tanta memoria, vaya. ¿Sí me explico? Sí, profe, gracias. Va. Bueno, profe, una última pregunta. Sí, es que yo subí mi programa de Multisim y le subí un archivo Word donde están los cálculos y el circuito que armé, pero solo está el circuito que armé. ¿Así se lo dejo o quiere que le agregue las capturas de las mediciones? No, hay que agregar las capturas de las mediciones porque no estoy, bueno, así como me lo dices, no vi que hicieras la de voltaje, potencia y corrientes. ¿Sí me explico? O sea, sí hiciste el circuito, pero no hiciste lo que te había yo pedido, que era medir voltajes, medir corrientes y medir potencias. Ok, profe. ¿Sí? ¿Quedó claro, jefa? Sí, profe. ¿Algún otro comentario? Bueno, señores, les agradezco entonces. Si no hay algún otro comentario, mañana nos vemos a las 7 de la mañana. Que tengan buen provecho. Nos vemos. Saludos. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos.